¿Qué tal, amigas y amigos? Nos encontramos en el centro histórico de Puebla y nos acompañamos con un gran personaje, con el maestro Joel, un historiador, antropólogo, un hombre conocedor de la historia más profunda de Puebla, de sus bellezas arquitectónicas. Joel, muchas gracias de verdad por esta charla. Por eso la importancia de estar contigo aquí en el centro histórico que en 1987 fue declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad. Es importante que nos platiques esto que decíamos antes de empezar el programa. ¿Qué representa el centro histórico de una ciudad, de un estado, de una nación? Todo centro va a representar siempre un proyecto social. Y nosotros estamos aquí frente a un proyecto que dentro de una década estará cumpliendo 5 siglos. 5 siglos. 500 años, para el 2031, esta ciudad estará celebrando sus 500 primeros años de vida. Y entonces, desde todo este proyecto fundacional, los relatos de Motolinía, los relatos, la correspondencia del oidor Salmerón, etcétera. Todo este proyecto social, político, económico que se da en torno a 1531 de fundar una ciudad para los conquistadores españoles que no tenían todavía una propiedad, es, digamos, el punto de emergencia desde donde paulatinamente y a lo largo de las décadas y de los siglos se va a desarrollar lo que hoy conocemos la Puebla de Zaragoza, que durante muchos años fue la ciudad de Los Ángeles, porque nace así con ese nombre. En esa dicotomía, ¿no? Histórica, ideológica, política, de Puebla de Los Ángeles o Puebla de Zaragoza. Efectivamente, o sea, una ciudad que ha transitado y ha visto pasar por este zócalo precisamente los diferentes momentos históricos más importantes de este país, ¿no? Que ha sido escenario lo mismo de enfrentamientos militares, como cuando la toma por parte de los franceses o la toma por parte de los liberales, pero también aquellos momentos de esplendor vinculado con lo religioso, por ejemplo, cuando se consagró la catedral. Pensemos que el zócalo, este zócalo que vemos ahora, hace 500 años, hace 480 años, hace 400 años, tenía además aquí el mercado. Era el tianguis, era el tianguis. El trueque, se hacía trueque. Se hacía el trueque y la compraventa. Y aquí venían las indígenas tortilleras a vender. De los barrios. Que ayudaron a construir la ciudad. Exactamente. De hecho, los indios cholultecas y de Calpan, sobre todo, que son los que contribuyen a fabricar la primera iglesia, la primera catedral. El centro histórico de Puebla recoge la diversidad pluricultural, pluriétnica, cosmopolita, y es tan importante esta riqueza arquitectónica que la vemos en la catedral, pero también la vemos en las iglesias, en los portales. Cuéntanos un poco de todos estos monumentos, de todas estas edificaciones que le dan significado a Puebla. Por favor, Joel. Todo este corazón de las ciudades que se constituyeron después de la conquista van a tener los 3 vectores de la sociedad. El poder civil, expresado en lo que en aquel momento eran las casas de cabildo, casas consistoriales, nuestro ahora palacio... Cabildos hispanos. El ayuntamiento. Exactamente. El ayuntamiento. Que ahora se expresa en nuestro palacio municipal.
Enfrente el poder religioso, aquí en este caso expresado en la catedral, y el poder económico expresado en el tianguis. Puebla es una ciudad episcopal. Ciudad Episcopal, episcopal. es decir, la sede de un obispado. Este es un pequeño ejemplo de lo que es Puebla, la Puebla metropolitana, la Puebla cosmopolita, la Puebla pluricultural y pluriétnica. ¿Qué tal, amigas y amigos? Estoy con Gerardo Flores, una personalidad gastronómica de Puebla. También nos acompaña el maestro Joel y vengo a aprender a hacer tortas, porque cuando le preparo las tortas a mis hijos que se van a la escuela, pues no tengo la especialidad. Por eso vengo con el que sabe. Vengo a visitar un lugar emblemático, el Girofles. Sí. ¿Cómo empezamos? ¿Cómo empezó el Girofles, Gerardo? El Girofles empezó, o sea, son fechas aproximadas, no son fechas exactas. Pero este negocio empezó en 1910. 1910. Cuando llegó mi padrino, o sea, el cuñado de mi papá, él llega de España y se instala en una panadería en la 8, entre las 5 y las 7. En la 8 Oriente. 8 Oriente. Y ahí conoce a la hermana de mi papá, entra a trabajar con ella. Entonces llegan a tener una relación y se casan. Después, posteriormente, se hace del negocio del pasaje del ayuntamiento. En el ayuntamiento, ahí se encontraba, en el Abajo. pasaje famosísimo. El Cine Guerrero. Ahí empezó. Historia de Puebla. El Cine Guerrero. Historia. Ahí empezó en realidad el Girofles. Todos los guisos son prácticamente, ¿cómo les explicaré? Con recetas españolas. Y su plato más fuerte que hizo, su invención, fue el chorizo ranchero. Chorizo ranchero. Exclusivamente el chorizo ranchero nació en el Girofles. Hay ciertos negocios que se andan anunciando, diciendo que es la receta de la abuelita y que no sé qué. Pero Aquí. el Girofles es El maestro, el maestro del iniciador. chorizo ranchero. Oye, muéstranos, ¿cómo le haces? A ver, cuéntanos, porque ya aquí está. Esta cápsula se va a Nueva York, New Jersey, Pasay, Los Ángeles y a toda la Unión Americana y a todo el país, a través de un trabajo de reportaje que estamos haciendo con lo mejor de Puebla. Y tú lo representas Pero, gastronómicamente. Y vengan a comer tortas al Girofles, vengan a esta muestra gastronómica especial. De verdad, Gerardo, gracias. No, gracias a ti. cuídate. Gracias. Ahí estamos. Con todo. Que sean otros 100 años más, ¿te parece? Recorran Puebla, disfruten, conozcan el centro histórico, la ciudad y no falten, por favor, vengan a las tortas Girofles, vengan a conocer a Gerardo. 100 años de historia gastronómica en Puebla. Vengan, acompáñenos, disfruten. Qué rico, delicioso, exquisito. ¿Qué tal, amigas y amigos? Nos encontramos en el centro histórico de Puebla. Este es un pequeño ejemplo de lo que es Puebla, la Puebla metropolitana, la Puebla cosmopolita, la Puebla pluricultural y pluriétnica. Acompáñenos, disfruten. Qué importante, Joel, esto que me comentas sobre este pasaje histórico que representó el portal donde estuvo asentado el ayuntamiento novohispano
pero la actividad comercial que hacían con los afroamericanos. Es que a lo mejor tú tuviste algún ascendiente negro, ¿no? O sea, en ocasiones para un angelopolitano decirle, tu familia seguramente hubo negros, es así como, oh. Pero... Despectivo. Sí, exactamente. Muchos de la oligarquía angelopolitana que tenía, por ejemplo, que era dueña de haciendas en la zona de Orizaba, de Córdoba, o que eran dueños de trapiches en la zona de Chietla y de Izúcar, la mano de obra también era esclava. Entonces, en esas regiones la presencia de los negros también fue fundamental. Y uno en el archivo en ocasiones se encuentra testamentos hechos por negros, por ejemplo, ¿no? Sin duda. Entonces, ese fue un momento histórico que qué bueno que narras porque nos permite entender parte del mestizaje. Pero hay otro pasaje fundamental en la historia de Puebla que tiene que ver, sin duda, con el sentimiento religioso. La asociación religiosa, cultural, y estamos al pie en la escalinata de una obra de arte maestra, magistral, como lo es la catedral. Ahí hace un momento comentabas la importancia religiosa del arzobispado. Claro. Esta ciudad episcopal, ¿no? Aquí es donde reside el obispo, ¿no? Desde la época de Fray Julián Garcés hasta el actual arzobispo, ha sido sede episcopal todo el tiempo. Después se construye esta a partir de 1575 y lleva muchos años, décadas, siglos en construirse. De hecho, la reja, por ejemplo, ya es de finales del siglo XIX. Entonces, esta ciudad, como sede de uno de los obispados más importantes de toda Hispanoamérica, pues también va a expresar su religiosidad en varios sentidos. Los numerosos conventos que hay de frailes, por ejemplo, ¿no? Prácticamente casi todas las órdenes religiosas que hubo en la Nueva España, con excepción de los Camilos, las demás aquí tuvieron un convento. Los monasterios de monjas. 17 santos patronos. San Nicolás de Tolentino contra los temblores, por ejemplo. ¡Qué riqueza! ¡Qué riqueza religiosa, cultural! El mestizaje también se da religiosamente. Donde también participan españoles, indígenas, negros y todos los grupos sociales. Cada barrio va generando sus propios circuitos religiosos a partir de sus santos patrones y de las devociones que cada grupo social iba a desarrollar. Diferenciación en la apreciación, pero también uniformidad con respecto al orden religioso que imperaba en la época. Sí. Entiendo. Y siempre desde el punto central, la catedral, que rige todo el ciclo ritual de una ciudad episcopal. ¿Qué importancia tiene Puebla después de la Revolución y en la época contemporánea, Joel? Porque eso tiene que ver con esta cápsula que estamos haciendo para nuestros hermanos poblanos que están en Estados Unidos, que se encuentran en el país, para que conozcan y vengan y visiten a Puebla. Bien, antes de la Revolución, un punto. Si nosotros vemos el Acta de Independencia de México, ahora que estamos en el bicentenario de la consumación, de lo que fue realmente la independencia, después de la firma de Iturbide, está la firma de Antonio, obispo de la Puebla. Es decir, la segunda figura en importancia jerárquicamente en firmar el Acta de Independencia era el obispo de Puebla. Y luego, bueno, del siglo XIX, Puebla como escenario de defensa de este país, sobre todo durante la intervención francesa, como escenario de estos conflictos entre los liberales y los conservadores. La ciudad de Puebla siempre generalmente del lado de los conservadores, hay que decirlo. Aquí los liberales venían de la sierra, los serranos eran los liberales, ¿no? Y fueron los que tomaron Puebla a sangre y fuego cuando hizo falta. Entonces, estos deseos de democracia, de mejoramiento social, de mejoramiento económico, de agotamiento del modelo, obviamente, van a expresarse en la organización que se da a partir de que Díaz dice pues va a haber elecciones libres. Y bueno, aquí tenemos el caso de un grupo maderista importante que cuando fracasa el asunto de la supuesta elección democrática, pues viene el levantamiento y aquel hecho histórico que conocemos como la gesta de los hermanos Cerdán. Los hermanos Cerdán. ¿No? En todo está presente. Invita a los poblanos que están fuera de Puebla a que vengan a nuestro centro histórico, a la ciudad. Pues yo creo que Puebla es un sitio obligado de visitar, siempre el centro histórico, desde luego, caminar sus calles,
asombrarse con descubrir detalles de su arquitectura siempre será un goce estético, y si es en familia o con los amigos, conversando y viendo dónde hay más que aprender, Puebla tiene mucho que enseñar. Muchas gracias, Joel. Qué gusto, de verdad, qué gusto. Muchas gracias. Qué honor. Nos has abrevado, nos has dado una cátedra de historia, de cultura, de arquitectura. Gracias. Gracias. Gracias, Joel.